Muy buenas tardes en Faro Geopolítico nuevamente, pero con un tema muy interesante el día. Como siempre, todos los temas son interesantes, pero hoy tenemos en especial un tema de hispanidad sumamente importante y es entender inclusive el origen de la constitución de nuestro país, porque si bien está la constitución que se generó pronto, digamos, después de del acta de independencia, el Pacto de Concordia, pero a base de qué constitución se creó. Y entonces entender que entonces cuál fue la primera constitución de Costa Rica y de los costarricenses también. Entonces hablaremos de la constitución de Cádiz. Y hoy tenemos al invitado, un invitado sumamente especial, es el abogado David Castillo Jiménez, que tiene como tema apasionante que él gusta, es la Constitución de Cádiz. Entonces, bienvenido, don David, y coméntame, ¿por qué te llama tanto la atención la Constitución de Cádiz? Imagino que por abogado fue por ahí el camino, pero ¿por qué te llama tanto la Constitución? Bueno, a mí es uno de los aspectos que me parecen fundamentales y muchas veces poco estudiados en la historia del derecho, efectivamente, ¿verdad? O sea, la Constitución de Cádiz en un primer momento fue un pacto político que digamos, que se viene que viene a replantear, ¿verdad? Digamos, el aspecto de la regulación jurídica que hay o que había, digamos, en el Imperio Español, ¿verdad? Digamos, se da dentro de un contexto bastante difícil para España y Europa en general, Bueno, ¿verdad? España Sí, no tenía una constitución como tal. no, como tal, no. Tenía Era leyes. básicamente, Leyes ajá, sí, leyes sí. leyes forales, tenía bueno, las leyes forales, también estaban las siete partidas, el ordenamiento de Montalvo, las leyes de Toro, ¿verdad? Que eran básicamente el derecho castellano, ¿verdad? Las recopilaciones que se habían dado de esas leyes, y en 1805 se establece la novísima recopilación, ¿verdad? Que es casi como decir una recopilación, digo, una refundición desde la época de las siete partidas, que es un ordenamiento jurídico de 1266, ¿verdad? Impresionante. Dictado por Alfonso X el Sabio, que tiene honda repercusión en América. En América también se van a aplicar el derecho castellano, las siete partidas durante el mal llamado periodo colonial, que no hubo periodo colonial No, aquí. estamos de acuerdo. Entonces no fuimos, ni jurídicamente fuimos colonia de España tampoco, porque fuimos Bueno, antes de dar una idea, me gustaría saber que desarrollaras más ese punto. ¿Por qué no éramos colonia? bueno, no éramos colonia precisamente porque lo que nos unía con el reino, lo que nos unía con Castilla, que es el reino, no Aragón, sino es Castilla, el reino eventualmente que tiene su impronta sobre España, América, sobre los territorios americanos, es una relación de vasallaje, ¿verdad? Éramos reinos vasallos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que básicamente, digamos, si bien es cierto, la corona española protegía a las Indias, protegía a América, ¿verdad? Y tenía algún tipo de influencia política ahí, el gobierno era indirecto, el gobierno era desarrollado a través de consejos y había cierta autonomía, ¿verdad? La colonia no tiene autonomía, una colonia no tiene Es autonomía. decir, Y para, el virreinato de Nueva España era un reino era un reino, que el reino de dependía de Guatemala. España, pero era un reino. Eran reinos que coexistían dentro de una estructura jurídico-política, ¿verdad? Que se estructuraba a través de consejos. Había un consejo de Italia, por ejemplo, había un consejo de Países Bajos en la monarquía española, había un consejo de Murcia, ¿verdad? Está el consejo de Indias también, ¿verdad? Que son básicamente los territorios americanos, ¿verdad? Donde se gesta la legislación que es específica de ese territorio y que va, digamos, a aplicarse a regiones específicas de ese territorio, ¿verdad? Entonces, a diferencia, Es decir, que estamos hablando que el Imperio Español era una monarquía múltiple. exactamente, exactamente, múltiple jurídicamente, con diversos reinos que coexistían efectivamente a través de un pacto de vasallaje, ¿verdad? Pero inclusive los virreyes podían, ¿verdad? Y tenían la potestad jurídica, ¿verdad? De no hacer cumplir las leyes que el rey dictaba, ¿verdad? Sí creían
que esas leyes podían, a la hora de aplicarse, ser perjudiciales para las provincias de Indias, ¿verdad? Para los territorios que estaban gobernando, ¿verdad? Había una fórmula que ellos dicen se obedece, pero no se cumple, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que Pero yo que, obedezco pero, pero que no se viera como un acto, de ¿no? rebeldía. De rebeldía. No, no, sino que básicamente era así, yo obedezco la potestad del rey, efectivamente, pero el cumplir esta ley específica puede generar una serie de perjuicios eventualmente a la corona, ¿verdad? Perjuicios a la corona. Y no a la corona, sino también al territorio sobre el cual se quería aplicar esa ley, ¿verdad? Eso no existe en una colonia. Una colonia, un rey llega, dicta, ¿verdad? Sus mandatos y se cumplen, ¿verdad? Por ejemplo, Como digamos el caso de los impuestos del té, etcétera, esa en en las Estados colonias Unidos. británicas. Estados Unidos, los colonos norteamericanos no tenían representación parlamentaria, ni siquiera podían decirle al rey, no, no vamos a aplicar estos impuestos porque van a ser perniciosos para nosotros. O sea, no tenían esa posibilidad. Bueno, Entonces ellos sí eran colonias, también eran 13 hay colonias. que ver las leyes de Indias, que antes que no se nos olvide el dato de leyes de Indias de 1542, porque también es como un rejuntado de leyes que estaban y las unen, tal como lo Correcto. me dices que en 1805. Ajá, el derecho castellano se recopila finalmente en 1805 con la novísima recopilación. Ahora, el derecho indiano se recopila de forma definitiva, bueno, por lo menos más completa, en 1680. En 1680. O sea, empieza en 1498, 1499, inclusive hay diferentes normas. Vos hablabas de las leyes nuevas de 1542. Ahí están también, antes de ellas, están las leyes de Burgos de 1512, ¿verdad? Que buscaban efectivamente preservar a los indígenas, que ese era principalmente el objetivo, ¿verdad? Tener un gobierno estable, equitativo, ¿verdad? Que pudiera eventualmente ayudar a que los pueblos indígenas no fueran sojuzgados, ¿verdad? Por los conquistadores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se trató a partir de la mediación, inclusive de Fray Antón de Montesinos, Fray Pedro de Córdoba, que eran, digamos, los provinciales digamos, de la orden de predicadores en República Dominicana, la actual República Dominicana, en ese momento la isla española, y Fray Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Que entraron por ahí, efectivamente, a denunciar los abusos que cometían algunos conquistadores o encomenderos, principalmente en contra de los indígenas. Sin Entonces se embargo, se trata, considera que Bartolomé de las Casas exageró mucho. sí, claro, claro, es que Bartolomé, como lo dice Emilia, esta Elvira Roca Barea, ¿verdad? Lo dicen, inclusive yo lo escuchaba en entrevistas, Bartolomé de las Casas lo que utiliza es mucho la hipérbole, ¿verdad? Una hipérbole para llamar la atención del rey, ¿verdad? Realmente no podemos pensar que lo que Bartolomé de las Casas decía era fidedigno, porque bueno, no se acopla con la realidad en ese momento ni tampoco ahora, ¿verdad? O Bueno, sin sea, embargo, tanto el rey Fernando como también Carlos V, ya en las leyes de 1542, es prácticamente detener el imperio, detener la conquista para revisar, ¿estamos haciendo bien? exacto, O qué está fallando? exacto, ¿O, exacto. o no? Porque digamos, algo que quedó claro con Isabel la Católica es que en su testamento y en su pensar, ella veía a los habitantes del Nuevo Mundo como seres humanos, Correcto, correcto. no Los veía como, esclavos, como vasallos libres, vasallos. vasallos libres de la corona, ¿verdad? De hecho, cuando Colón quiere esclavizar a un grupo de indígenas del Caribe, efectivamente en 1496, 97, Isabel la Católica dice, pero ¿quién es Colón para llegar digamos, disponer de mis vasallos? Ellos son mis vasallos. Y de acuerdo con las siete partidas, que las siete partidas hablan de la relación de vasallaje entre el señor y sus súbditos, en este caso, había un deber de protección del señor, en este caso de la reina, ¿verdad? La reina tenía que proteger a esos vasallos, era un deber jurídico, ¿verdad? Que se establecía en las siete partidas. En la partida cuarta, básicamente, habla de eso, el deber del señor con el vasallo, ¿verdad? Entonces, uno de esos deberes era el deber de protección. Entonces, ¿qué hace Isabel? Isabel inmediatamente recoge o busca a todos los indígenas que habían sido vendidos como esclavos dentro del reino, ¿verdad? Los reúne
y los manda de nuevo a sus tierras, ¿verdad? Con una gran reprimenda a Colón. Por eso Colón empieza a caer un poco en desgracia con la reina Isabel, ¿verdad? Inclusive la gente no sabe eso, ¿verdad? Pero Colón termina en la cárcel en 1506, ¿verdad? Y gran parte de esas situaciones se debió al maltrato que como gobernador le dispensó a los indígenas, ¿verdad? O sea, no es que las leyes de Indias eran letra muerta o las disposiciones de la reina en ese sentido eran letra muerta, ¿verdad? Siempre habían castigos severos a las personas que infringían esas situaciones, ¿verdad? No Entonces, recuerdo, no recuerdo si fue Francisco de Bobadilla, no estoy seguro, quien fue enviado por la corona correcto, para ver si realmente lo que se estaba diciendo tenía justificación y si Colón correcto, estaba maltratando, porque fueron correcto, los mismos españoles que mandaron la información, que llegó la información es España, Colón está maltratando indígenas. A los correcto. españoles no les gustaba lo que estaba haciendo Colón. No, y en 1502 va el gobernador a Bobadilla, Francisco Bobadilla, a ver, efectivamente, y efectivamente, digamos, hay una serie de abusos en los que incurre Colón que al final lo hacen de ser eventualmente encarcelado, sí, ¿verdad? Ya luego de su último viaje, efectivamente, y él muere encadenado en la cárcel, ¿verdad? En 1506, ¿verdad? Entonces ahí ya termina el asunto, pero sí, efectivamente los gobernadores tienen el deber, efectivamente, de preservar a los indios en ese sentido, ¿verdad? De protegerlos, ¿verdad? Inclusive en las leyes de Indias, digamos, en lo que es la sección quinta de la ley de Indias que habla de los indios, se habla de la libertad del indio, efectivamente, ¿verdad? Que como ser humano tenía su propia libertad. Inclusive hay una bula del Papa Pablo III de 1537, Sublimus Deus, en donde el mismo Papa también habla de que los indígenas tienen una dignidad intrínseca como seres humanos que son, como hombres que son, ¿verdad? Y aparte de eso, aunque sean infieles, tienen derecho a su libertad y a su propiedad, efectivamente, ¿verdad? O Creo sea, creo que ah, uno de los logros de Cortés fue que no existiera la Inquisición como tal para los indígenas. claro, claro. Los indígenas no podían estar sometidos a la Inquisición porque eran neófitos. O sea, Nuevos, 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 o ajá, cristianos nuevos. cristianos nuevos, Y había que efectivamente. tenerles una paciencia porque el cristianismo nuevo que era, o sea, eso que fue a sangre y a fuego la cristiandad, lo podemos dejar entre comillas porque más bien se permitió más bien que fuera un proceso en el cual no fuera forzado, pero que sí iba a ser una ley de España que todos conocieran el cristianismo. Correcto, Del correcto. sincretismo, a base de sincretismo, a base de la relación, y Mm, ahí se fueron bautizando. claro, claro. Ahí se fueron bautizando y ya está. Pero igual, digamos, los sacerdotes requerían eventualmente evangelizarlos y evangelizarlos en la lengua náhuatl, por lo menos a los mexicas o a los grupos Qué náhuatl, eso era, importante lo que acabas de decir en sí, su claro. lengua, en su lengua. En su lengua, en su lengua. Igual en el quechua del Perú, cuando llegaron al Perú, ¿verdad? Los jesuitas, por ejemplo, José Acosta tuvo que aprender a hablar el quechua, ¿verdad? O sea, son lenguas, imagínese usted que usted va a un lugar y ve una lengua que no tiene ningún tipo de relación con lo que usted tiene. Usted tiene que aprender de cero, ¿verdad? Y los llamados 12 franciscanos, entre los que fueron digamos, Fray Bernardino de Sagún, Fray Toribio de Benavente, Fray Andrés de Olmos, ¿verdad? Que fueron como misioneros y se establecieron en 1524 en México, ¿verdad? Y tenían que aprender de la nada a hablar el náhuatl y lo hacían con los niños, ¿verdad? Veían cómo es que los niños jugaban y de repente trataban de interactuar con los niños y ver cómo es que le decían a ciertas cosas. Y para mí eso es admirable, porque ¿qué va a hacer uno? O sea, por lo menos aquí, si uno va a aprender inglés, por lo menos hay bases, ¿verdad? O si va a aprender un idioma, hasta en el chino, hay bases, pero esos idiomas que, ¿verdad? Sí, Que pero ellos, aquí lo que estás diciendo es que los frailes, con la intención de enseñar el cristianismo, pero el tener que aprender la lengua náhuatl también significa aprender la visión, cosmovisión a través de su lengua y cómo entender a sus dioses en su lengua para que nuestro Dios católico fuera entendido en su lengua y fuera parte de la misma, que tuviera
que pudiera tener un mejor sincretismo. ¿Sí? Aquí yo tengo esta obra que es el Huehuetlacóleo. El Huehuetlacóleo es testimonios de la antigua palabra. O sea, son los mismos frailes, en este caso, Fray Juan Bautista de Viseu, que era también un fraile franciscano, que lo que hace es congregar a los náhuatl, a los viejos ya en los 1540, 1550, a aprender sus antiguas creencias y costumbres, ¿verdad? La filosofía que tenían. ¿Verdad? Y de hecho, también lo dice también el Fray Andrés de Olmos, ¿verdad? Que es el iniciador de este proyecto, donde dice, vamos a tratar de conocer la cultura de estas gentes, de estas personas, para poder, digamos, acercarnos con ellos en la confesión. Porque si no sabemos cuáles son sus valores, si no sabemos cuáles, digamos, qué es lo que tenían por bien y por mal, no vamos nunca a comprenderlos, ¿verdad? E inclusive para dar testimonio de lo que estas culturas eran, ¿verdad? Porque al igual que hay testimonios de los griegos y de los romanos. O sea, para estos frailes, estas civilizaciones eran tan respetables como Grecia o Roma, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de documentos y también está la historia de la Nueva España o las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, que también se edita en 1560 más o menos, donde recoge las antiguas costumbres, cultura de estos pueblos, ¿verdad? En gran medida sabemos mucho de la cosmogonía, de la cosmovisión, O de la los frailes. cosmología, por los frailes, por los frailes. De hecho, los arqueólogos lo toman como una base efectivamente para hacer sus estudios y en gran medida se ha podido, digamos, comprender mucho la cultura precisamente porque la preservaron los frailes, ¿verdad? O sea, obviamente buscando efectivamente una evangelización, pero por lo menos tratando de conocer al otro, ¿verdad? En el espíritu de Castilla, porque Castilla era Conociendo al una tierra de otro. frontera. Castilla era una tierra de frontera. Castilla tenía que formarse, ¿verdad? En esa interacción, ¿verdad? Que muchas veces era bélica contra los musulmanes, pero estaban acostumbrados al otro, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a América, ¿verdad? Como se hizo en la época del rey Alfonso X el Sabio, que se estableció una escuela de traductores en Toledo, de igual forma se estableció un colegio en México, que era el de Santa Cruz de Tlatelolco, donde van a llegar príncipes indígenas a aprender español, latín, eventualmente, y digamos, también a traducir se les enseñó el alfabeto también, y a traducir, digamos, a las lenguas, digamos, a traducir un poco lo que sus lenguas decían, ¿verdad? En cuanto a sus mitos, en cuanto a su organización política, en cuanto a su derecho consuetudinario, sus mores mayorum, sus costumbres ancestrales, ¿verdad? Entonces, todo eso es algo que es muy interesante porque es un imperio que que se toma el tiempo para conocer al otro, Y eso, y estas al que leyes, supuestamente quiere sojuzgar o quiere eliminar, supuestamente, ¿verdad? sí, pero también lo que dices es que estas leyes se mantuvieron hasta 1820, Más o menos. o hasta 1812, o 12, hasta 1808 si le queremos poner una fecha en la correcto. que prácticamente Carlos IV y Fernando VII están presos en Bayona, hay un Ujú, vacío de jurídico, ujú. hay un vacío de, no jurídico, tal vez un vacío de soberanía, un vacío de poder del rey. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Surgen las Cortes de Cádiz, creo en 1810. ¿Y las Cortes de Cádiz tenía alguna estructura ancestral para formarse? Bueno, las cortes eran los parlamentos del reino, en gran medida, ¿verdad? Desde las Cortes de León, por ejemplo. O sea, Sí, eso es del año 1200. sí, 1200 por ahí, ¿verdad? Inclusive las cortes eran donde estaban, digamos, representados los estamentos del reino, donde estaban representadas las diferentes constituciones del reino, o sea, las diferentes Es decir, personas. el español de 1800, o sea, el español de los españoles que se reunieron en Sevilla, de las cortes, que trataron de hacer las cortes de Sevilla o las cortes de Cádiz, por así decirlo, tenían una estructura, un conocimiento ancestral de cómo formarse ante un vacío de poder. Correcto.
Estamos correcto, bien. correcto. Tal Los vez líderes. aquí tal vez sí hay que hacer un paréntesis. Están los liberales en el sentido de la masonería, están las ideas de la Revolución Francesa metidos. Eso es Correcto. algo, eso es como el nuevo actor que no existía antes. No, 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 Y no. eso y eso fue que lo Fernando VII como rey absolutista dice, ¿por qué hicieron esto? Claro, ¿Por qué lo claro, hicieron? claro, Esto no es. Claro, claro. pero hay que ver que cómo surgió, las Cortes de Cádiz surgió por el vacío de poder del rey. Pero somos súbditos leales, nadie pensaba en pensar en otra cosa, era defender la monarquía, defendernos contra el invasor, pero Napoleón. también cómo dar las nuevas direcciones mientras no estaba el rey. Exactamente. O sea, esas fueron las Exacto. verdaderas funciones de las Cortes de Cádiz. Y en Claro. la cuarta no solamente era la península, era todo América el imperio y español, Filipinas. hasta las Filipinas. Sí, correcto. Pero América y sí, Filipinas. aquí tenemos el juego, que ahí sí quiero que lo toques, la masonería y estas ideas de la Revolución Francesa, que al final de cuentas están en contra de la religión y en contra Ujú, del rey. ujú. Aquí viene el problema. ¿Cómo ves el surgimiento de las Cortes de Cádiz? Bueno, el tema aquí efectivamente estamos hablando de que los afrancesados, Ujú. que eran, digamos, una facción ahí de algunos políticos de la época, efectivamente, que veían con buenos ojos, inclusive veían con buenos ojos a Napoleón, ¿verdad? Y su código de Napoleón. Hay que también recordar que Napoleón también apoyaba la masonería, también, ¿verdad? Como una forma, digamos, de imponer este aspecto secular del Estado, ¿verdad? Y tratar de dejar de lado al tema de la iglesia. Y en España y en América la iglesia era una institución de vieja data. Algunos historiadores inclusive han hablado de algunos antecedentes de todo esto, de un desarrollo de la masonería con ¿cómo se llama? Con el conde de Aranda, ¿verdad? Ya en el siglo, la segunda mitad del siglo Bueno, el conde de Aranda, estamos hablando de 1783, me imagino que 83, sí, sí. segundo, sí, y Después de inclusive Florida Blanca, que es el conde Florida de Aranda. Blanca y todo, inclusive Carlos III, que en el gobierno de Carlos III, ¿verdad? En el reinado de Carlos III, empezaron a surgir, ¿verdad? De algunos círculos de la masonería, que fueron los que conspiraron hasta cierto punto, por ahí está un poco la tesis, conspiraron para la expulsión de los jesuitas, ¿verdad? La expulsión de los jesuitas de los territorios del imperio, Me ¿verdad? gustaría que en otra ocasión habláramos fuertemente porque Sí, ¿hasta qué sí, punto fue bueno sacar a los jesuitas? Porque te digo una cosa, donde llega un franciscano o llega un jesuita, construyó un imperio. sí, claro. Claro, claro. ¿Hasta qué punto pudo haber sido un error? ¿Verdad? O Exacto. sea, de la corona, ¿verdad? Porque ahí se cayó mucho la estructura de legitimidad, en gran Sí, medida, ¿verdad? lo creo que Sí, sí. también fue una de las justificaciones, fue un motín en Madrid, Ujú, fue un ujú, motín y los relacionaron con los jesuitas, ujú. pero no eran todos los jesuitas. Entonces, como que No, generalizaron el sí, movimiento sí, sí, que realmente era leal a la corona, simplemente sí, que tal claro. vez necesitaban un poquito de, ¿cómo se llama? Como cuando son regulaciones, tal vez requerían Ajá, auditorías, alguna pero, cosa así, pero no alguna era cosa así. expulsión. No, no era expulsión. Más bien, Esa no era la figura, ¿verdad? más bien, Y de hecho, algunos sí, jesuitas inclusive empezaron a complotar contra el rey, como el jesuita Juan Pablo Vizcarra, que era arequipeño, ¿verdad? De Arequipa, Perú. Empezó a exhortar, ¿verdad? Para un tema, digamos, un poco de complotar contra el rey, pero no todos asumieron esa actitud. Ahora, con respecto a las Cortes de perdona que Cádiz, te interrumpa, pero más bien los jesuitas en la zona del Paraguay podían haber sido un límite fuerte contra las expansiones del Brasil, los intereses, correcto, que después más tarde veremos las debilidades que, cómo fue que cayó el Paraguay, por ejemplo. claro, 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 claro. Sin Bueno, embargo, retornando, estamos en la época de que están creando las cortes ujú. y por qué surgen las cortes y cuáles los primeros pasos para hacer las leyes de la Constitución de Cádiz. Bueno, en todo caso, digamos, las cortes surgen efectivamente por lo que también señalabas, esa crisis que había de orden político, ¿verdad? Donde Fernando VII, bueno, el príncipe en ese momento y Carlos IV
estaban prácticamente secuestrados por Napoleón, ¿verdad? Prisioneros de Napoleón, efectivamente, y entonces el reino queda acéfalo, ¿verdad? Entonces queda acéfalo, efectivamente, inclusive ya desde el siglo XVII, bueno, siglo XVII, algunos jesuitas, entre ellos Francisco Suárez, habían hablado que en ese caso de acefalía del reino, ¿verdad? La soberanía vuelve al pueblo, ¿verdad? Y entonces el pueblo puede efectivamente, ¿verdad? Autogestionarse de forma temporal mientras se restituye el orden, ¿verdad? Esto es algo, es una institución de derecho de gentes, es ex necessitatis, ¿verdad? Si bien es cierto, legalmente, de acuerdo con la legalidad normal del antiguo régimen, ¿verdad? El rey es el que detenta la soberanía o encarna la soberanía de la nación. Cuando ese rey está prisionero, ¿verdad? Y no puede ejercer su cargo, ¿verdad? Es la nación la que tiene que retomar ese poder soberano y reconducirse mientras se restablece el orden, ¿verdad? Y esa es precisamente la razón jurídico-política por la cual se convoca a las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Que como vos decís, ya no solamente España, estamos hablando de que, bueno, nosotros enviamos nuestro diputado, Florencio del Castillo, ¿verdad? Que fue Totalmente. diputado nuestro Nacido en Costa Rica. nacido en Cachi, Cartago, Costa Rica, en 1778, ¿verdad? Entonces era costarricense, digamos, o como lo veríamos hoy en día el costarricense, pero era tan diputado como un diputado de Madrid o como un diputado de Murcia, ¿verdad? De hecho, Eso es lo entiendo, él estuvo por un buen tiempo, no sé cuántos meses, como líder, presidente o líder de claro, las Cortes. No sé el sí, periodo exacto, pero fue creo que estuvo como vicepresidente, ¿verdad? Vicepresidente de las Cortes durante unos meses, ¿verdad? Inclusive, pero sí fue una persona muy proactiva en cuanto a desarrollar diferentes proyectos de ley. Entre ellos, por ejemplo, el liberar los puertos de Centroamérica, ¿verdad? Para que pudiera entrar a Centroamérica el galeón de Manila, por ejemplo, ¿verdad? Que era muy importante porque era el nexo comercial con Asia y con China, correcto, que efectivamente. llegaban a Acapulco, digamos el galeón de Acapulco, ¿verdad? Manila, Claro, era, digamos, Acapulco, Manila, 3 meses, 6 meses, entonces, pero estaban las fiestas o las fiestas, cuando llegaban los barcos se generaba como una fiesta, el comercio, ahorita no recuerdo el claro, nombre, y en tanto en Manila como en Acapulco, ¿verdad? Pero claro, sí, que claro. llegaran a Centroamérica es nuevo. Es nuevo, sí. Don Florencio del Castillo buscaba ese tipo de situaciones porque él sabía las ventajas que había con ese tipo de Las famosas las ferias. ferias. Sí, las ferias, efectivamente. Y entonces eso es uno de los aspectos. Otros aspectos es la educación por igual de indígenas, mestizos, que él también, digamos, promocionó, ¿verdad? Efectivamente. Y algunos otros proyectos de ley importantísimos, ¿verdad? Que como, digamos, la abolición del castigo en las escuelas, castigo corporal, todo ese tipo de cosas que fueron impulsadas efectivamente por este hombre tan preclaro que tuvimos, ¿verdad? Que fue don Florencio del Castillo, ¿verdad? Que hoy que deberíamos tenerle 5 o 6 estatuas en San José, pero solo tenemos una carretera que se llama Florencio del Castillo, ¿verdad? Un hombre que fue un gran estadista eventualmente, ¿verdad? Y que, digamos, tuvo las mejores intenciones para Costa Rica y para Centroamérica en general, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las Cortes de Cádiz, y eso es lo que yo quisiera hacer hincapié, muy distinto a lo que pasa con las 13 colonias americanas, en las 13 colonias que luego van a ser Estados Unidos, porque ellos nunca tuvieron representación en el Parlamento de Londres, ¿verdad? O No. sea, y ahí es donde se ve la diferencia entre una colonia y un reino, efectivamente, ¿verdad? Que llega y en algún momento congrega a todos los diputados de todos los territorios, de todas las provincias del imperio, ¿verdad? Un imperio donde España era Costa Rica, España era Nicaragua, España era, digamos, El Salvador, ¿verdad? O sea, éramos España, ¿verdad? No es que éramos de España, éramos España. Es como si yo, digamos, yo nací en la provincia de San José, yo dijera, no, sí, yo soy, digamos, de Costa Rica, y sí, es normal, ¿verdad? No es que es que me dominó Costa Rica y no, yo soy de San José, de una provincia que pertenece a un país que es Costa Rica. Lo mismo pasaba en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Costa Rica era una provincia que pertenecía a España. Entonces,
ahí efectivamente ese es otro de los aspectos que se reafirma en el artículo primero de la Constitución de Cádiz, que establece que la nación española está compuesta por los españoles de ambos hemisferios, ¿verdad? O sea, Y también hay que ver una cosa. Los españoles, ¿quiénes eran entonces dentro de la Constitución de Cádiz? los de ambos hemisferios, nacidos en ambos hemisferios. Pero estamos hablando de no solo criollos, No, estamos estamos hablando hablando de los mestizos, estamos hablando de los que eran vasallos del rey, los indios, indígenas, negros todo, libertos. La claro, esclavitud sí se mantuvo. se Eso sí está mantuvo. claro. Eso sí se Sí. mantuvo. Lo que pasa es que la esclavitud en Castilla, ¿verdad? Y en el Imperio Español, en España, en general, la esclavitud era una institución de derecho de gentes, ¿verdad? No se veía como una institución de derecho natural como lo planteaban otras potencias, ¿verdad? Que habían personas que prácticamente por su naturaleza tenían que ser esclavas, ¿verdad? Entonces las personas de África, tal vez por la dureza de su territorio y todo, estaban, digamos, destinadas a ser esclavas, ¿verdad? Eso era lo que... En Castilla no, en Castilla se seguía, bueno, en España se seguía la idea, efectivamente, de un jurista romano, Urpiano, que hablaba de la libertad natural de todos los seres humanos. Entonces, todos los seres humanos tenemos una libertad natural, ¿verdad? Que circunstancialmente podría eventualmente ser restringida a través de la esclavitud, pero la esclavitud es un mal que en alguna medida es necesario, ¿verdad? Pero es un mal en estricto senso y es contra natura. Sin embargo, Entonces, es una pregunta que siempre he querido hacérselo a varios abogados. sí, claro, La esclavitud que al menos tenía el Imperio Español tenía sus reglas. claro, por eso. O no las tenía. Por eso, por eso. Si vos decís que la esclavitud es una institución de derecho natural, no puedes restringirla, ¿verdad? Pero si vos decís que la esclavitud es una institución de derecho de gentes, la puedes restringir, la puedes limitar el poder del amo sobre el esclavo, ¿verdad? O sea, el amo no podía ocasionarle ningún tipo de castigo corporal digamos, grave, no podía mutilar al esclavo, ¿verdad? Tenía que inclusive enseñarle la fe, no podía separar a las familias, no podía vender, digamos, a la mamá y al papá, ¿verdad? Y dejar a los hijos por ahí, no, no podía hacer esas cosas. Y si se excedía en el castigo, ¿verdad? Con respecto al esclavo, el esclavo tenía el derecho de asilo en la iglesia. Iba a una iglesia y entonces ahí lo asilaban, ¿verdad? Los frailes y entonces, por eso muchas veces cuando hay asientos de esclavos, hay, en las iglesias se encuentran muchos esclavos porque muchos se refugiaban también en la iglesia, ¿verdad? Para evitar ese tipo de cuestiones y entonces, claro, todo ese tipo de cosas son reglas. De hecho, la corona hace una serie de ordenanzas basadas en las siete partidas. Las siete partidas, la partida cuarta, habla precisamente de la relación que tiene que existir entre el amo y el esclavo, ¿verdad? Y que el amo tiene que, digamos, tiene deberes de respetar la integridad física del esclavo, efectivamente, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿verdad? No lo puede, digamos, violentar, ¿verdad? En gran medida. Entonces, ya hay, Eso que estás diciendo en Estados Unidos no se aplicó. no se aplicó, no, jamás, Ni jamás por se los aplicó. británicos ni por los norteamericanos. No, no, ni los franceses tampoco, ¿verdad? O sea, son cuestiones donde uno dice, sí, o sea, sí hay esclavitud, pero también hay una gran cantidad de medios en la legislación española para dejar de ser esclavo, ¿verdad? Por ejemplo, muchos esclavos eran liberados porque eran hijos del amo, entonces el amo los liberaba, ¿verdad? Y Entonces, también eso, se puede mencionar a la escuela de Salamanca. correcto. La escuela de Salamanca, que es una de las escuelas señeras en todo esto, Fray Francisco de Vitoria, Fray Tomás de Mercado, Fray Domingo de Soto, todos de la Orden de Predicadores, el mismo Francisco Suárez, que también son pensadores que básicamente, digamos, desarrollan una doctrina, ¿verdad? Que es la doctrina del derecho de gentes. De hecho, a Vitoria se le llama el fundador del derecho internacional, al padre Francisco Vitorio, efectivamente, porque echa por tierra, y si me permitís un momento explicar brevemente lo que era echa por tierra la teoría de los tiense.
La teoría laustiense establecía que cuando Cristo vino al mundo, el resto de los líderes o reyes paganos pierden su dominio, pierden su soberanía, efectivamente, ¿verdad? Y entonces que Cristo delegó esa soberanía en el Papa. Y entonces el Papa se la delega luego a los reyes, ¿verdad? Y esos reyes tienen soberanía sobre el mundo entero. O sea, es una forma medieval de legitimar eventualmente la conquista. Victoria llega a establecer que no, que Cristo no fue un señor en lo temporal, entonces no podía darle el dominio de nada al rey de España, que básicamente los españoles podían ir a América, ¿verdad? A, digamos, evangelizar, ¿verdad? En son de paz, y si iban en son de paz, efectivamente, los indígenas, digamos, no tenían el derecho de atacarlos, ¿verdad? Y si los atacaban, entonces ya existía el tema de la guerra justa, pero la guerra La justa guerra era... justa es de Francisco de Vitoria también. Vamos a ver que es la guerra justa, pero definitivamente. Pero en el caso cuando ya digamos centrándonos en la Constitución, la influencia de los afrancesados, la Revolución Francesa y de los masones, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista como abogado? Sí, claro, o sea, es algo importante porque, y ahora que hablamos de los artículos, ¿verdad? Primero establece una constitución, digamos, mixta, ¿verdad? Donde coexiste la monarquía con la república, ¿verdad? Muy parecida a la constitución de 1791 que establecieron los franceses como cuando, digamos, plantean el proyecto de Primera República Francesa, ¿verdad? La constitución de 1791, donde el rey todavía coexiste con órganos, efectivamente, ¿verdad? Que son propios de una república, como un parlamento, ya un parlamento tal, ¿verdad? Ya no son cortes, ya no son estamentos ni estados, sino es un parlamento, efectivamente, con diputados que eventualmente, digamos, desarrollan los debates de acuerdo con las reglas, digamos, de actuales para que se establezca el debate parlamentario. Luego, con un poder judicial, efectivamente, totalmente independiente, ¿verdad? Supuestamente del parlamentario, ¿verdad? Y una cabeza del Estado que es, en este caso, el rey. Esa era, digamos, a grandes rasgos la estructura constitucional de 1791, ¿verdad? La primera República Francesa. Bueno, Ahora, que realmente eso limita mucho al rey. limita bastante al rey porque el rey se vuelve una figura de que prácticamente está sometida a los dictados Parlamento. del Parlamento. ¿El Parlamento qué es? El Parlamento es el que representa la voluntad general, como establecía Rousseau, ¿verdad? O sea, hasta cierto punto es el que dicta efectivamente la ley, ¿verdad? ¿Y el juez qué es? El juez es la boca de la ley. O sea, el juez es el que aplica la voluntad general plasmada en la ley, ¿verdad? A través de sus sentencias, ¿verdad? O sea, que de alguna manera en las Cortes de Cádiz trataron de afrancesar la situación con la Constitución de Cádiz. Entonces ahora podemos entender que entre los ojos de Fernando VII, cuando es reinstalado, quiten eso. Sí, claro, claro, o sea, también el tema de la secularización, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿verdad? Normas que vayan quitándole un poco, digamos, a la iglesia o vayan quitando de lado un poco, digamos, el papel de la iglesia. El Santo Oficio, por ejemplo. Por ejemplo, la abolición del Santo Oficio, digamos, sí, es uno de los aspectos que se trata de impulsar, ¿verdad? A través del régimen constitucional, efectivamente, ¿verdad? Y al final, digamos, ese era el tribunal que hasta cierto punto, ¿verdad? Auditaba la conducta no solamente religiosa, también hay que recordar que la Inquisición también era o servía eventualmente como tribunal para castigar situaciones de violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿verdad? Como tribunal eclesiástico, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque no existía un derecho de familia como lo tenemos hoy en día, ¿verdad? Totalmente desligado de la parte religiosa, sino que al ser el matrimonio católico el único que se podía establecer, pues la conducta de los esposos, ¿verdad? Que tenían un deber de fidelidad, bajo los ojos de la iglesia. Bajo los ojos de los tribunales eclesiásticos, ¿verdad? Inclusive entre ellos, la Inquisición en muchos casos se daba
o se aplicaba o dirimía ese tipo de conflictos, Bueno, ¿verdad? es una parte que no se habla bien de ello, porque solo se habla de que fue, que bueno, que muchos murieron quemados. O Quemados. Sí, sea, sí, 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 y no sí, fue sí. así. No, realmente no. Pero sí, Realmente. claro, también tenía delitos graves contra el cristianismo, ¿verdad? Sí, sí los Correcto, podía tener, correcto, pero sus correcto. casos fueron contados, muy pocos, ¿no? Muy No, poco, muy no es poco. algo que... Y las torturas, Mira, las torturas eran algo que se utilizaba en el derecho común en esa época. O sea, no solamente lo utilizaba la Inquisición, se podía utilizar también por los tribunales ordinarios, ¿verdad? Y las torturas eran una forma en ese momento de producir prueba, ¿verdad? Pero habían reglas y ahí es donde se vilipendia mucho a Torquemada, ¿verdad? Torquemada realmente no es un monje loco, como la gente cree, ¿verdad? Torquemada lo que hace es reglamentar las formas a través de las cuales se desarrollaba el proceso inquisitorial, ¿verdad? Lo que hace es una especie de código procesal, decirlo de alguna manera, a través de las ordenanzas de Torquemada, que yo he estado tratando de buscarlas por internet, por todo lado, ¿verdad? Y no las he podido encontrar. A ver si en algún momento vos me ayudas con eso, ¿verdad? Pero sí, sí había, o si alguno que escuche nuestro programa y nos nos pueda dar ayude. una luz, porque también es un tema para conversar de posterior. Es todo un tema, pero lo importante es que Torquemada, bueno, lo que hace es precisamente eso, ¿verdad? Y lo que hace básicamente Torquemada más bien es proteger a los cristianos nuevos o conversos, ¿verdad? De los linchamientos que se daban y se dieron a partir de 1391 en España, de tanto en tanto, ¿verdad? De los cristianos Linchamientos nuevos te refieres a no tanto musulmanes, sino de origen judío. judíos. Judío. O sea, los judíos efectivamente sufrieron un linchamiento en 1391, ¿verdad? A partir del cual muchos se convirtieron al cristianismo, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que inclusive cuando se convertían al cristianismo, a pesar de ello, los mismos vecinos de ellos sospechaban de que su conversión no era Real, sincera, sincero, real. real, sí. ¿Ah? Entonces, en esa época, si tenías una mala relación con tus vecinos o tus vecinos desconfiaban de vos, cuando había algún tipo de crisis económica o algún tipo de crisis como una pandemia, algún tipo de situación así, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Los que tenían que pagar los platos rotos muchas veces eran esas personas que estaban bajo sospecha social, ¿verdad? Entonces, muchas veces llegaban y asaltaban las casas de estas personas y los mataban y bueno, hacían cosas terribles contra estas personas. Entonces, ¿qué es lo que hace Torquemada? Bueno, Torquemada, y no solamente Torquemada, las personas, los consejeros de los reyes católicos, ¿verdad? Dicen, bueno, establezcamos un tribunal que sea el que tenga el monopolio para poder investigar si realmente esta gente incurre en Y que no, judaizantes o para no, evitar ¿no? que la población hiciera esos Y linchamientos. para evitar que los mataran. O sea, porque vos sabés, en un linchamiento, ahí no van a haber garantías procesales, ahí no van a haber de repente jueces imparciales que lleguen y determinen si efectivamente sí o no, ¿verdad? Muchas veces te golpean por la sola sospecha, ¿verdad? Entonces, más bien, y dentro del contexto de la época, más bien la Inquisición al final puede ser una garantía, ¿verdad? Tal vez no como la tendríamos hoy en día, pero sí una garantía para evitar esos linchamientos, ¿verdad? Esas situaciones. Bueno, hay que entender una Entonces, cosa que en la época hay que entender lo que Europa se llevó sus guerras religiosas. correcto, Y con correcto. solo, inclusive recordar, no me acuerdo la fecha exacta, pero la noche de San Bartolomé, Uh -huh. bueno, entre católicos y hugonotes en Francia, en París, y eso. Claro, claro, Hay que entender que claro, fue todo porque no solamente fue que los españoles tal, que no, claro. eran toda Europa. No, la gente se mataba por la religión, así de sencillo. O sea, en Francia hubo 5 guerras de 1555 a 1599, hubo 5 guerras de religión terribles, ¿verdad? Que desangraron al pueblo francés, ¿verdad? Entre hugonotes y católicos. La matanza de Bartolomé el 26 de agosto de 1572, ¿verdad? En Ajá. París. 1572, sí. ¿Sí? Sí, 1572, que eso es solamente un episodio, ¿verdad? Del que más se habla y todo eso. Igual porque Alejandro Dumas hizo una novela y todo ese tipo de cosas, ¿verdad?
pero lo que te quiero decir es que la religión era algo por lo que te mataban en esa época, ¿verdad? Entonces, más bien Como en también España, entender, como también, digamos, Flandes obtiene su independencia, correcto, fue porque utilizó el calvinismo o el protestantismo como un símbolo nacional, como correcto, un tipo de nacionalismo para correcto, enfrentarse a la España católica. correcto, correcto, Ah, ah, y, eso en- es, y ahí empezó también los regionalismos y con las ideas. Por eso en la paz de Westminster, claro, es una forma de debilitar España. Pero entonces dice, correcto, hey, si este principado quiere ser protestante, no, que sean protestantes. Que si el rey mañana es católico, no, déjelo que todos sean católicos, ¿verdad? Porque claro, también había eso, había claro. todavía esos lugares que donde había estaba, donde el rey se hacía católico o protestante, todos se hacían también protestantes. Sí, la religión del rey era la religión de los súbditos, claro, Entonces, efectivamente, la paz de protestante, Westminster hace de que existan esos cambios de mentalidad. Que claro, si este grupo es hugonote, es calvinista, de alguna forma ujú, exista una paz por religiosa. Pero la paz sí, de Westminster, que supuestamente fue el derecho de las naciones, como el surgimiento, al final de cuentas es debilitar a España y a la Iglesia Católica. Eso claro. es todo. Vea usted que tan tolerantes eran, digamos, por ejemplo, los ingleses, ahora que hablas de Westminster, tan tolerantes eran que John Locke, en su carta de Epístola a la Tolerancia, efectivamente, decía que había que ser tolerantes, pero entre protestantes, que con los dos únicos grupos que no se podía ser tolerante era con los católicos, porque eran seguidores de un rey extranjero, que era el Papa. Y el otro grupo eran los ateos, porque como no creían en nadie, ¿verdad? Eran personas que no eran honorables y no eran de fiar, ¿verdad? Esos son los dos tipos de personas que dice Locke, con ellos no podemos ser tolerantes, No, ¿verdad? Y no, efectivamente, definitivamente no efectivamente, o se sea, acaba la guerra con y ellos. Locke terminó siendo No, el adalid de la tolerancia y no. de, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? O Y sea, que Locke es una de las personas que los norteamericanos utilizan mucho en su filosofía del acta de independencia. correcto, Es curioso, correcto, Locke tenía esas mentalidades, que claro, una ganó, pero en otra como que sí, que sigamos la guerra, ¿no? claro, claro, Bien, claro, claro. entonces ya tenemos claro que sí, hay un afrancesamiento, las ideas de la revolución en las Cortes de Cádiz, que Fernando VII llega, quiten esto, perfecto. Ujú. Qué curioso, vamos a llegar a 1820 con Rafael de Riego, que traiciona al rey, vuelven Que a por cierto, colocar Riego era masón. Rafael de Riego era masón, de hecho, Ujú. España fue destruido por los masones a lo interno. Y no Efectivamente. solamente por Simón Bolívar acá, por Rafael No, de no, Riego no, no, y no, no. otros. Y otros, Mendizábal, todos esos. Es decir, no, Rafael de Riego terminó en el 1823, me parece que es ahorcado, Ujú. y no terminó mal, Terminó terminó mal. mal. Sin Ujú. embargo, la destrucción de España es por la masonería desde 30 años antes. Correcto. Y Napoleón fue el que aceleró todo ese proceso. El proceso de la masonería, correcto. Pero bien, Ujú. ahora entender, sí, pues ya es bueno que pasemos a los artículos más importantes que tú crees que haya que recordar de la Constitución de Cádiz, que llevó inclusive, para hablar de Costa Rica, a nuestra primera constitución. Porque ¿cómo fue que Correcto. nació una constitución en Costa Rica? ¿Bajo qué? ¿Bajo qué otra? ¿O bajo qué Ujú. ideas? Entonces, Ujú. esa parte te debo del espacio. Sí. Bueno, primero también el tema del, bueno, artículo primero que habla de que la nación española está, digamos, básicamente formada por los españoles de ambos hemisferios. Después, artículos que establecen básicamente que la religión católica, apostólica y romana es la religión del reino, efectivamente, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, sí se sigue efectivamente esa misma línea en la constitución del de, Pacto de Concordia, ¿verdad? El tema de la división de poderes, efectivamente, ¿verdad? Diferentes poderes que constituyen, inclusive, digamos, el control de constitucionalidad de las leyes residenciado en el Parlamento, por ejemplo, ¿verdad? El Parlamento era el que establecía, ¿verdad? Si una ley era compatible con la Constitución o no, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? El establecimiento, efectivamente, o la abolición de ciertos fueros como la Inquisición, efectivamente, ¿verdad?
Básicamente, digamos, el desarrollo de las libertades, ¿verdad? Principalmente, digamos, la libertad de pensamiento, ¿verdad? No la libertad religiosa en estricto senso, ¿verdad? Porque la libertad religiosa no se da en Cádiz, ¿verdad? Ni tampoco se da, digamos, en la Constitución de 1821, el Pacto de Concordia, Pero la ¿verdad? Constitución de Cádiz sí pone a la Iglesia Católica como la iglesia, la religión oficial, ¿verdad? Y Exactamente. única, Y y única, única. única. Entonces no hay libertad religiosa, pero todo eso se da dentro de ese contexto, ¿verdad? Que vos decías, en el siglo XIX, ¿verdad? Que todavía el tema religioso era muy importante, ¿verdad? O sea, los masones no logran, digamos, digamos, neutralizar esa corriente, porque también hay que recordar que, bueno, don Florencio del Castillo, por ejemplo, era sacerdote, ¿verdad? Y habían algunos diputados que eran sacerdotes digamos, hicieron contención en ese sentido, ¿verdad? Básicamente eso es, digamos, lo que podríamos ir rescatando en cuanto a la separación de poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un parlamento, un poder judicial, que son la base de la conformación republicana, básicamente. Y bueno, eso es un poco lo que se va, digamos, estableciendo con la Constitución de Cádiz, efectivamente, un régimen, digamos, donde coexiste la monarquía, coexisten, digamos, estos aspectos, pero el poder del rey está sumamente limitado, ¿verdad? Más limitado que nunca, ¿verdad? Entonces, claro, Fernando VII llega, ¿verdad? En 1814 y dice, no, esto no es, ¿verdad? Esto no es efectivamente. Y entonces, ¿verdad? Llega a establecer ese tipo de, digamos, de abolición o de derogación de la Constitución de Cádiz, ¿verdad? Hasta De hecho, para Nueva España, cuando hablamos del Imperio de Iturbide, antes de formar el Imperio de Iturbide se hace la conspiración de la Profesa, donde se reúnen los principales de Nueva España, claro, desde los mineros, o sea, desde el que tenía el poder de minero, los notarios, Monteagudo, que era el notario del Santo Oficio de México, que involucraba para Costa Rica inclusive, o correcto. sea, no solamente en México, pero estaba en México la central de la Santa Sede, y se reúnen criollos adinerados, también españoles, y también van a llamar a Iturbide, pero lo van a llamar para que lidere el ejército. Pero, ¿qué es esta reunión? Es que estaban en contra de la nueva implantación de la De la Constitución de Constitución, Cádiz. Es claro, decir, que la independencia, lo que llamamos independencia, eso fue uh-huh. conservador. Correcto, Eso no fue fue liberal, mantener el sistema de la exacto, religión, la estructura, los mismos correcto, militares, los mismos correcto, curas. correcto, correcto, Eh, Fue un rechazo, más bien. Juan Ruiz de Apocada, que era el virrey, él está en contra de tener que aceptar la constitución, pero la retrasó, pero tuvo un momento que aceptarla y ser jefe superior, ya dejar de ser virrey. claro, Pero él estaba en contra de eso. Y por eso es que claro, esa reunión de la profesa es para mantener el sistema y no aceptar la constitución de Cádiz. Es decir, y que claro, esa forma, cuando entra en Turbide, ponen, venga a reinar a nuestro imperio el rey de España o infante alguno. ¿Cuál independencia es eso? Está diciendo Alberes, venga para que vengan a reinar. venga para acá, Exacto. sí, sí, Entonces, sí, esa forma que inclusive fue como una bola de nieve que llegó hasta Costa Rica desde Guatemala con el acta claro, de Guatemala, que no es capitanía, sino como ciudad de Guatemala, viene un desbarajuste porque hubo un desorden. Pero tanto Gainza como también Cañas acá y como era el de que estaba en Nicaragua, uh-huh. eran españoles leales a la corona. Darles a la corona, Más bien al principio estaban molestos con Iturbide, pero cuando vieron que no había otro camino por los cambios que se estaban dando, claro, apoyaron a Iturbide y tratar de que, ok, vamos a hacer el cambio, pero mantenemos el sistema nosotros los españoles. uh-huh. Uh-huh. Entonces, Uh-huh. nuestro cambio no fue independencia, fue un separatismo a favor de España. Separatismo, se dice Pero, una secesión, una correcto, una secesión. secesión, ni siquiera una emancipación, una secesión. Ni emancipación ni nada, nada que ver. O sea, nosotros básicamente que terminamos vinculados con el Imperio de Inglaterra,
Inglaterra, una deuda ahí que tuvimos con Inglaterra a partir de todo ese modelo independentista. Pero, Correcto, sí, correcto. Y entonces vamos a ver que más bien desperdiciamos un proceso todavía de conservación porque las ideas de masonería, las ideas republicanas estaban muy de moda, nos claro, estaban engañando con ideas. Ahora, hasta cierto punto hay que ver, las ideas republicanas han sido un problema hasta el día de hoy. En claro, Costa Rica seamos una bendición en el sentido que es lo que mejor ha funcionado, pero realmente la estabilidad del imperio español fue la monarquía. claro, Y claro, que claro. es que la gente piensa que cuando estuvo el rey imperio español aquí era una dictadura. No, O jamás, sea, hay más bien engaños, había mucha autonomía, hay engaños colectivos, como la claro, leyenda negra, que piensa que aquí había una dictadura que el español ni el criollo ni el indígena podía vivir. claro, O sea, claro, hay que entender que más bien era súper estable la situación. ¿Qué es lo que claro, reclamaban tal vez? Mejores mercados, aperturas de ajá, mercados, abrirse a otros correcto, imperios, pero controlados también, pero que el monopolio español no se fuera tan cerrado porque también claro, España no tenía lo que estaba haciendo Inglaterra. Inglaterra tenía la revolución una, industrial. una revolución industrial bárbara y España estaba retrasándose, se estaba haciendo que Mm, estaba cayendo. mm. Entonces, hay cosas que se pueden entender de la época. Ahora bien, nada más para terminar un poquito la idea, hay, digamos, efectivamente ya una disposición constitucional de Cádiz que va a cambiar el aspecto importante que es, digamos, la aplicación del principio de igualdad ante la ley, ¿verdad? La igualdad ante la ley, ¿verdad? Lo que va a hacer es eliminar la legislación especial, ¿verdad? Que tenían a su favor los indígenas, ¿verdad? Principalmente, en materia principalmente digamos, de sus tierras, eventualmente, y efectivamente, digamos, de su cultura como tal, ¿verdad? O sea, la corona había legislado siempre en favor de que los indígenas, por ejemplo, tuvieran sus propias tierras comunales, las Ujú. tierras ejidales, Y por hay, ejemplo, y hay ¿verdad? títulos reales para los Hay indígenas. títulos reales y todo eso, ¿verdad? Inclusive aquí en Barba de Heredia eran tierras ejidales, ¿verdad? Entonces, son cosas que uno eventualmente dice, había una protección, inclusive Escazú, que era una zona, efectivamente un pueblo indígena, ¿verdad? Y así se mantuvo hasta que cae el Imperio Español y entra, digamos, ya un régimen distinto, ¿verdad? La constitución de Cádiz sí mantiene esa protección. No la mantiene, no la mantiene porque establece el principio fundamental de igualdad ante la ley, ¿verdad? Con- Entonces Entonces, pierde los títulos. eso es, eso es. Entonces, los indígenas ya no tienen una legislación que los respalde, ¿verdad? O Que sea, los, que los por un ayude. lado les da y les dice, ustedes son españoles, Ajá, pero cuidado, pierden los títulos reales y tienen que ser uno exactamente. por igual. Exactamente. De hecho, básicamente eso fue uno de los aspectos, ¿verdad? Que, digamos, más afectó a los pueblos indígenas, ¿verdad? Si vos te pones a ver, por ejemplo, el caso de Costa Rica. En Costa Rica, el censo borbónico de 1803 arrojó que el 14% de la población era indígena en ese momento. 14%. Hoy en día es un 1%. Sí, pero, ¿Verdad? no, pero digamos hay que ver que el mestizaje no era Sí, una gran población, mestizaje. se fueron asimilando, Sí, no éramos ni 60.000 personas para... no, 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 Ah, tampoco, tampoco. Pero sí, efectivamente, los indígenas en gran medida tenían sus asientos territoriales, tenían sus tierras. Y Carrillo, en la famosa ley de 1837, que establece el como liberal tierras Carrillo. baldías, No era ajá, masón, pero sí liberal. sí, liberal, Carrillo, sí, Braulio Carrillo, establece la ley de 1837 que las tierras indígenas son tierras sin dueño, lotes baldíos. Entonces, eso significaba que los cafetaleros podían entrar y apropiarse de esas Bueno, tierras. ¿qué hizo Benito Juárez en México con sus De leyes algo parecido, liberales? me imagino, ¿verdad? Me imagino. Les quitó los fueros, le quitó los títulos a los Y indígenas. Juárez era indígena, Y él era ¿ah? indígena, Era indígena indígena, zapoteca. ¿ah? Pero masón también. Y Ese ese sí sí, era masón. ese sí era Ese sí masón. era masón. O sea que ya Sí, entendemos que cómo ha sido la masonería un elemento destructor de todo lo que España hizo por 300 años, claro, porque inclusive todavía en 1821 en Costa Rica y en México, las tribus
por así decir, de tribus indígenas, tenían su lengua. Podían hablar español, porque había que tener una comunicación con un español, pero ellos tenían su lengua. Claro, A partir de Benito Juárez, hablen todos español. todos español, correcto, Entonces, correcto, es tan importante todo este proceso que hoy en día, no, no, es que el español fue malo porque es malo porque nació malo. Es decir, nos estamos odiando a nosotros mismos porque nuestros antepasados fueron estos españoles que llegaron acá. correcto, Y no correcto. entienden que no, nunca hubo una dictadura como tal, ni fue un sistema represivo, que podía tener sus ideas autoritarias en qué, en su estilo militar, en su estilo de defenderse, en su estilo de vida, pero no era represivo, había No, mucha autonomía y más bien, al menos en Costa Rica, todos tenían que ver cómo trabajaban, ¿verdad? claro, claro. De hecho, las cortes, sí, y qué bien que hablabas vos de esto, porque también la Constitución de Cádiz establece un sistema de intendencias. Las intendencias eran, digamos, una especie de órgano, ¿verdad? Jurídico-administrativo, ¿verdad? Que buscaban ligar más, digamos, a los regiones con el poder central de la corona, de alguna manera, ¿verdad? O sea, los intendentes tenían esa función, ¿verdad? Y nosotros quedamos adscritos a la Intendencia de León, ¿verdad? Ujú. Entonces, se trató de alguna manera de centralizar más el poder, ¿verdad? Si bien es cierto, hacer una separación de poderes, ¿verdad? Pero tratar en lo político de establecer una nación española, ¿verdad? Eventualmente, digamos, que tuviera más unidad, ¿verdad? Más unidad ¿por qué? Porque nosotros a quién respondíamos como Reino de Guatemala, al Virreinato de la Nueva España, ¿verdad? Y prácticamente Costa Rica casi que ni al Virreinato de la Nueva España, era al Reino de Guatemala, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que establecían los presidentes de la Audiencia de Guatemala era lo que aquí se aplicaba muchas veces como ley, Más bien, ¿verdad? O lo que establecían los para otro virreyes. capítulo podemos hablar sobre el partido Nicoya, sobre sobre también que están en las Cortes de Cádiz, el representante, pero cómo es Claro, que también Costa Rica se sentía más ligado a Nicaragua, pero también en la acta de independencia no se ve como con Guatemala, pero sí con León, y no, es más las cartas de los nublados del día. Pero claro. no nos da No, hoy no, no, para no, eso, no. pero No, sí, digamos, para ir cerrando, am, ujú. yo creo que sí es buena esta pregunta. El proceso de para hacer la primera constitución, ya propiamente como la Costa Rica separada, individual, su primera constitución fue la Constitución de Cádiz como base. Correcto. ¿Cómo fue la creación, el proceso para hacer esa constitución? O sea, Sí. o sea, si fue la base, ¿por qué digo que fue la base? El mecanismo De sí me hecho, gustaría que lo explicaras mejor, porque de, ahí sí de- es de- muy elaborado. de hecho, siguiendo los postulados un poco de las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Aquí se organizan juntas gubernativas en un primer momento, ¿verdad? Para establecer los pasos a seguir para poder desarrollar, digamos, o poder determinar de qué forma se podía implementar esta situación de la independencia, que no fue una buena noticia para la gente de Cartago en esa época, ¿verdad? Ni para la gente de León, ¿verdad? Porque de eso generaba un vacío de poder, ¿verdad? O sea, ¿y qué va a pasar? ¿Qué viene? ¿Verdad? Entonces se establecen las primeras juntas gubernativas, efectivamente, ¿verdad? Y se trata de brindar algún tipo de pacto, digamos, provisional que permita, de alguna manera, ¿verdad? Dar tiempo para que se aclaren esos nublados del día, ¿verdad? Entonces, ese pacto de 1 de diciembre de 1821, llamado de Concordia, ¿verdad? Porque es un pacto Pero el proceso social, de cómo y reunirse y cómo elegir y cómo esa, está es, basado en es, Cádiz. está basado en Cádiz, en la Constitución de Cádiz, porque era lo que había, era lo que existía, ¿verdad? Efectivamente, o sea, no hay, digamos, otra base constitucional, ¿verdad? Entonces, claro, las juntas gubernativas obedecen precisamente a ese ordenamiento de Cádiz, que es básicamente vamos a hacer una junta gubernativa para ir determinando cómo vamos creando un modelo constitucional, ¿verdad? Hacer unas pequeñas mini cortes, ¿verdad? En Costa Rica, con los individuos más notables que habían, Con efectivamente. esa iniciativa de democracia de ilustración. Claro, claro, claro.
y tratar de paliar las diferencias que habían entre algunas facciones, ¿verdad? O sea, algunas querían eventualmente unirnos al Imperio Mexicano, ¿verdad? Otros a la Gran a la Colombia, Gran ¿verdad? Colombia. A Pero la al Gran final de Colombia, cuentas, todo se decidió por los españoles rancios, que te claro, comento, de una claro, vez mejor a México, a México. ujú, claro, Porque claro, todavía para esa época no había respuesta de España si el rey iba a aceptar venir o no, o claro, alguien iba a enviar. claro. Pero por eso se llama, a Fernando VII se llama el deseado, el rey deseado, porque la gente lo deseaba, que quería saber de él, ¿verdad? Porque quería que él, digamos, por eso se le llamaba el deseado, básicamente, porque querían ver qué iba a hacer el rey, si iba a venir, si no iba a venir. Todo el mundo hablaba de ese rey, ¿verdad? Bueno, y Era que un pasó rey más en cautiverio que que gobernando en sus claro, primeros claro, años. claro. No, no, y Es eso más, también. entre, creo que el primer mes, no sé, entre el tiempo, no fue ni un mes que estuvo como rey. No, digamos, muy Muy poco, poco. pero el tema aquí, si vos te pones a ver, efectivamente, ¿verdad? Al final se adopta un modelo, ¿verdad? Donde inclusive en la Constitución de 1821 se establece como norma supletoria en lo que la Constitución no establezca, la Constitución de Cádiz, ¿verdad? Así hasta ¿Qué mejor cierre puedes 1844. decir de la O Constitución? sea, sí, claro, o sea, ¿qué puedes decir? ¿Verdad? Aquí son, eventualmente también, la otra gran base de nuestro derecho son las 7 partidos del rey Alfonso X el Sabio, que se aplicaron en Costa Rica hasta 1841 en el ámbito no del derecho constitucional, sino del derecho privado, ¿verdad? Entonces, hasta el Código del Carrillo de 1841. ¿Verdad? Entonces, digamos, sin ese ordenamiento jurídico, hubiera sido muy difícil que Costa Rica hubiera podido, digamos, desarrollarse normativamente, ¿verdad? Y organizarse de acuerdo con los postulados de paz y estabilidad, ¿verdad? Bueno, con paréntesis, ¿verdad? Tenemos lo de la guerra de Ochomogo, ¿verdad? Tenemos de repente la guerra de la Liga, ¿verdad? ¿Verdad? Hubo algunas guerras o conatos de guerras civiles, ¿verdad? Pero dichosamente no pasaron a más, ¿verdad? Entonces, Y son tuvimos a cosas. Morazán en el 42 también. Morazán también, ¿verdad? Pero Morazán traía otras ideas, ¿eh? De restaurar la República Masón, Federal. Mazón masón, también, Mazón, masón. ¿verdad? Entonces, bueno, qué interesante lo que vos decís, porque yo no sabía que era masón. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Sí, sí, parece que sí, porque él venía con toda esa idea liberal, ¿verdad? De instaurar efectivamente una separación tajante entre iglesia y Estado, y todo ese tipo de cosas que son El postulados. divorcio y otras cosas, El otras divorcio, ideas. el divorcio vincular, ¿verdad? Que aquí en Costa Rica se introduce hasta 1886 con el Código Civil que nos rige hoy en día, el de 1886. ¿Verdad? Ni siquiera le corre el Código de Carrillo, ni siquiera Carrillo, que vos decís que es liberal, ¿verdad? Se atrevió eventualmente a introducir el divorcio vincular, por ejemplo, el matrimonio civil, ¿verdad? Entonces son cuestiones que bueno, que efectivamente Bueno, tienen de que... Castro Madrid, pues, Ajá, sí entiendo si es masón. Y sí, entonces las ideas, porque Francia, en su idea de República Francesa con Napoleón III, al menos como correcto. sobrino de Napoleón, Uh-huh. entonces exige que los demás países se conviertan en república. Y entonces aquí venimos, bueno, nos convertimos en república en 1849, una Ajá, cosa así, correcto, porque correcto. ya la Francia exigía eso también y para Claro, reconocer una cosa sí, sí, así. para reconocer y para fraguar su proyecto de América Latina. Ah, exacto, que ese es tema para otra oportunidad. David, Ese es el tema ese es un interesantísimo también. tema para otra oportunidad porque Sí. éramos la América hispana, no éramos Latinoamérica. No, 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 somos Hispanoamérica. Exacto. Nosotros hoy por hoy somos Hispanoamérica. ¿No? Yo no David, hablo latín como primera lengua. David, Sí, realmente agradecido por tu tiempo, realmente es enriquecedor, disfruté realmente de principio a fin, realmente es un tema apasionante que más bien, aunque se ha hablado mucho, realmente lo hemos partido muy poco. Y sí, que correcto. dentro de esas particiones, como inclusive la participación de Costa Rica en las Cortes de Cádiz,
con el partido de Nicoya y cómo se vio con Nicaragua. O sea, esos son temas que podemos ir abriéndolos, ir desarrollando, ir desarrollándolos, inclusive también las leyes indianas, que creo que hay como artículos que se podían como desmenuzar, pero esto hicieron los españoles en aquella época. Claro. No es algo como del siglo XIX, del XX, no. Cáete de la silla, claro. O sea, los españoles fueron los primeros que instauraron aquí la prohibición de que los caciques se casaran con niñas, por ejemplo, ¿verdad? O que los indios se casaran con niñas, que eso era común, ¿verdad? Adelantado a su época. O que los indígenas vendieran a sus hijas en matrimonio, eso fue prohibido por la corona, ¿verdad? Porque prácticamente las vendían como esclavas, ¿verdad? Entonces habrá más de una feminista que, bueno, se cae para atrás. O te va a decir, estás mintiendo. No, yo ahí tengo la ley, así que no, ahí está. Exacto, necesitamos ver la ley y verla. Que si no se cumplió al 100% en algunos lugares, pues estuvo la norma y se trató de cumplir la norma y fue el único imperio que realmente puso normas y que trató de aplicarlas. Claro. ¿Acaso hoy por hoy todas las leyes se cumplen siempre? Si no, y por extensión, por el alejamiento, por lo que sea. Sí. Pero realmente el Imperio Español, más bien hasta cierto punto, analizar si cayó por su propio gran humanismo que tenía. Correcto. Es algo que analizar. Es David, una hipótesis muy válida. Sí. David, gracias, muchas gracias. Muy amable, Diego. Muchas gracias a vos. Estamos en contacto para un nuevo tema, va a ser pronto, porque en próximos meses van a haber temas interesantes del partido de Nicoya, Guanacaste, podemos un montón de temas. Claro. Y de lo de la independencia, está bien. Entonces, pronto estamos con un nuevo tema. Al público que nos escuchó, les agradecemos el tiempo. Y si algún comentario, alguna pregunta, bienvenido sea. Muchas gracias. Y hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias, Diego.